Buenas tardes. Mi grupo está conformado por Sheila Sofía Polo, Heider Doria y mi persona, María Clara Duque. El artículo que nosotros encontramos lleva por nombre Patrón de prescripción de analgésicos para el control del dolor en endodoncia. Esta es una investigación realizada por la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina. Es una investigación de tipo cuantitativo. Como una breve introducción de nuestro artículo, nos dice que el estudio Lipton, que vendría siendo nuestro artículo, destaca que el dolor dental es la forma más común del dolor en la región orofacial y es un proceso complejo que involucra factores biológicos, bioquímicos, ambientales y psicógenos. El dolor dental se asocia con la liberación de mediadores inflamatorios en los tejidos y puede ser provocado por un trauma, por una infección y por unas reacciones alérgicas. Este estudio también aborda los enfoques farmacológicos para el manejo del dolor dental, lo- incluyendo lo que son drogas que bloquean los mediadores inflamatorios, drogas que bloquean la propagación de impulsos nerviosos y drogas que bloquean mecanismos centrales de prescripción del dolor. Bueno, se mencionan los analgésicos opioides y no opioides, incluyendo el acetaminofén y medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, en este caso los AINES, que son los más prescritos para el manejo del dolor. El estudio destaca que los AINE bloquean la producción de prostaglandinas y pueden prevenir la sensibilidad central y periférica. Como objetivo del estudio, encontramos que esto nos ayuda a identificar los analgésicos más frecuentemente indicados en la práctica endodóntica y establecer las situaciones clínicas donde se indica su uso. Si bien es cierto, el objetivo del artículo es distinguir los analgésicos más frecuentes indicados en la práctica endodóntica y establecer las situaciones clínicas donde se indica su uso. Entonces debemos saber qué es una endodoncia. Cuando nosotros hablamos de endodoncia, nos estamos refiriendo a un tipo de intervención que permite tratar las piezas dentales dañadas y así evitar su pérdida o extracción. Esta técnica básicamente consiste en extraer el nervio, limpiar el conducto a la raíz y después sellarlo con un material. Este material tiene que ser termoplástico. Normalmente utilizamos la gutapercha. Luego a este se le aplica cemento u otro tipo de material de obturación. Cuando ya se ha decidido que el tratamiento adecuado será una endodoncia, entonces ahí sí procedemos a planificar la intervención haciendo uso de la anestesia local. Materiales y métodos. Tenemos que los creadores del artículo distribuyeron 60 encuestas entre docentes y alumnos del posgrado de la Facultad de Odontología de Cuyo, con el objetivo de recopilar información sobre las prácticas y preferencias en el uso de analgésicos para el control del dolor en endodoncia. Podemos resaltar que ellos utilizaron encuestas estructuradas basadas en teorías investigadas sobre los fármacos comúnmente recetados en odontología. Esto también basaron sus preguntas en estudios anteriores que fueron realizados en Estados Unidos y en España. Estos entregaron el formato en papel y se dio un plazo de 15 días para su resolución, todo esto con consentimiento informado. Posteriormente se confeccionó una tabla para la recolección de datos y su posterior análisis estadístico. Este método permitió recopilar información valiosa sobre las prácticas y preferencias en el uso analgésico en endodoncia, lo que pudo ser útil para identificar las tendencias y patrones en el uso de estos fármacos. Tenemos que el 71.7% fueron mujeres y el 28.3% fueron hombres. En cuanto a la población profesional con título de grado que respondió a la encuesta fue de un 63.4%, dejando un 36.6% a las personas con título de posgrado. Y en cuanto a las edades, tenemos que la menor fue mayores de 50 años y la menor fue entre 20 y 30 años que ocuparon el 25%.
Los analgésicos que se prescribieron con mayor frecuencia en un paciente adulto sin alergias médicas fueron el ibuprofeno 600 miligramos con un promedio de 61.60%, seguido del ibuprofeno de 400 miligramos con un 26.60%, y podemos decir que el que obtuvo el menor puntaje fue el paracetamol de 1 gramo con un 3.30%. En cuanto a las situaciones de prescripción, tenemos que estos se prescriben en pulpitis irreversible con periodontitis apical aguda. Este normalmente es un 85%, pulpitis irreversible con un 75%, necrosis pulpar con periodontitis apical aguda con un 61.6%, necrosis pulpar con periodontitis apical crónica con un 25% y otras situaciones que fueron menos del 20% cada una. Discusión. La discusión se centra en los resultados del estudio sobre el uso de analgésicos en la práctica endodóntica. Se destaca que los antiinflamatorios no esteroideos, AINES, son los medicamentos que más frecuentemente se utilizan en la terapéutica odontológica. Hay una preferencia por el ibuprofeno. El ibuprofeno es el analgésico más utilizado en el manejo del dolor dental. Elección del analgésico. Se guía por el diagnóstico y la intensidad del dolor referido por el paciente. Prescripción para el dolor severo. Los analgésicos se prescriben principalmente para controlar el dolor en afecciones como la pulpitis irreversible con periodontitis apical aguda. Enfoque consistente. La mayoría de los profesionales encuestados siguen un enfoque similar al recetar analgésicos para controlar el dolor. Conclusión. El manejo de los analgésicos debe ser adaptado a las condiciones específicas del paciente y al efecto deseado, ya sea un analgésico o un antiinflamatorio. Para asegurar un alivio duradero, se recomienda administrar una dosis fija y horarios regulares para mantener los niveles plasmáticos adecuados, así como también evitar fluctuaciones en el efecto analgésico. Ya para finalizar, tenemos la enseñanza, es decir, ¿qué aprendemos nosotros con este artículo que leímos y con esta actividad que acabamos de realizar? Principalmente, el dolor dental es una de las quejas más frecuentes en el área odontológica. Es una señal muy importante que puede ser aguda y está influenciada por diversos factores biológicos y emocionales. Los analgésicos los utilizamos para aliviar este dolor y su eficacia depende de su capacidad para actuar sobre diferentes mecanismos del dolor. Los antiinflamatorios no esteroideos, AINES, como el ibuprofeno, son muy efectivos porque reducen la inflamación y bloquean la producción de sustancias que causan el dolor. El paracetamol, aunque menos potente contra la inflamación, también es útil y se usa frecuentemente. Elegir el analgésico adecuado y la dosis correcta es crucial para el manejo efectivo del dolor dental. Además, el uso preventivo de estos medicamentos antes de los traumatismos puede ser beneficioso para evitar la sensibilidad del sistema nervioso. Gracias.